Bueno, vamos con el último tutorial de la unidad, que es estructuras iterativas o estructuras repetitivas, también las podemos llamar. Son básicamente los ciclos o bucles, ¿sí? Estructuras que me permitan repetir cierta tarea, ¿sí? una X cantidad de veces o una N cantidad de veces, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata estas estructuras iterativas. Nosotros ya las habíamos estado viendo. No recuerdo en Visual Basic para aplicaciones, no recuerdo si la llegamos a ver, pero en algoritmos sí. ¿eh? Ahora vamos a repasar un poquito en algoritmos de qué se trata. Bueno, acá tiene un ejemplo, como habíamos visto en el tutorial anterior, habíamos visto ejemplos de la vida cotidiana. Esto no es un ejemplo de la vida cotidiana, pero básicamente hace alusión. Es el mito de Sísifo de Albert Camus o Camus, como quieran decirle. Básicamente Camus utiliza esta alegoría para referirse al absurdo, ¿sí? A esa lucha incesante del hombre por repetir, por la rutina, por hacer siempre lo mismo. Para quienes no la conocen, los invito a leerlo, es muy interesante. ¿Sí? Sísifo básicamente lo que hace es empujar esa roca colina arriba y cuando llega a la cima, la roca vuelve a caer y su tarea es bajar y volver a subirla. Básicamente, eh, bueno, tiene toda una explicación sobre su filosofía, obviamente no nos vamos a meter en ese terreno, pero esta es la idea, algo que se repite una cierta cantidad de veces. La única diferencia es que en programación un ciclo no debería, porque sí se puede, pero no debería ser infinito. Estaríamos creando un algoritmo que no tenga fin, obviamente eso va a tener sus consecuencias a nivel software y a nivel hardware también. Así que bueno, básicamente, como dice acá, una estructura iterativa es un conjunto de instrucciones que se deben repetir mientras que la respuesta de la expresión que se coloca dentro del símbolo de decisión sea verdadera. ¿eh? Por lo tanto, cuando la respuesta sea falsa, se continúa con la siguiente instrucción, es decir, sale del ciclo. Acá tenemos otro ejemplo de estructura de control de flujo, en donde la programación por un momento, por una parte del algoritmo, deja de ser lineal y pasa a tener diferentes comportamientos. En este caso, un comportamiento de tipo cíclico. Se va a repetir una y otra vez. Bien. Ya me quedó. Bueno, perdón, tuve que hacer una pausa porque me había quedado muy corta la ventana, ¿sí? De grabación. No iban a poder ver lo que estaba escrito abajo. Acá tenemos tres ejemplos de representación de estructuras iterativas. Una que la conocemos en pseudocódigo como mientras, que es la primera. ¿sí? Básicamente el mientras y el que vamos a ver a continuación, que es el repetir hasta, dependen de una condición. Acá lo pueden ver, ¿sí? Tenemos la estructura o la simbología que se usa en pseudocódigo para el condicional, que lo habíamos visto en el tutorial anterior. En este caso en particular, esta condición es que se va a repetir el ciclo mientras x sea menor o igual a 100. ¿sí? Es decir, cuando el valor de x supere 100, esta estructura va a tomar el camino falso porque se deja de cumplir la condición. ¿sí? Mientras tanto, la estructura se va a repetir una y otra vez de esta manera. ¿sí? Tantas veces como la condición sea verdadera. Bueno, para analizar un poquito de qué se trata este algoritmo particular, acá se le asigna al principio a x un valor de 1, igual a 1. ¿sí? Acá se pregunta, mientras x sea menor o igual a 100, hacer. ¿Qué es lo que hace? Pide al usuario que ingrese por teclado x, ¿sí? Que x va a ser un valor numérico. Acá no está especificado qué tipo de dato utilizamos ni nada, pero se sobreentiende
que es un valor numérico, porque acá tenemos una comparación de tipo numérica. Perdón. Y por último, va a iniciar un contador, que es lo que tenemos acá abajo, donde x es igual a x más 1, es decir, va a ir incrementando x cantidad de veces, ¿sí? N cantidad de veces. Es decir, en la primera vuelta x, que valía 1, va a ser 1 más 1, 2. En la segunda vuelta x ya vale 2, más 1, 3, y así sucesivamente. ¿Mm? Básicamente eso es una estructura condicional cuando depende de una condición. Después vamos a ver la diferencia. La segunda estructura también depende de una condición, lo podemos ver acá abajo. Acá no está especificado, pero con un ejemplo, pero básicamente se muestra la estructura. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el mientras y el repetir hasta que? Que repetir hasta que siempre va a generar el proceso por lo menos una vez. ¿Sí? ¿Por qué? En el mientras, la decisión dónde está, al inicio del bucle. En cambio, en el repetir hasta está al final. Es decir, acá, supongamos que acá habría un ingreso de datos, en lugar de un proceso. Supongamos que acá el usuario ingresa X, y supongamos que el usuario la primera vez ingresa 120, por ejemplo. Acá pregunta, ¿120 es menor o igual a 100? No, entonces directamente sale del ciclo. Se va a ir por este lado. En cambio acá, supongamos que acá está el ingreso de datos. Acá se va a ingresar X, ¿sí? El usuario va a ingresar X. Acá se va a preguntar, se va a ingresar X, X va a valer 120, por ejemplo. Y acá va a preguntar, ¿120 es menor o igual a 100? No, entonces va a salir. Pero mientras tanto, perdón, sí, va a salir. Pero mientras tanto ya recorrió una vez el camino, ¿sí? Ya recorrió una vez el flujo. Bueno, estoy haciendo un terrible desastre acá con el vamos a borrar un poco. Bien. Entonces, ambas dependen de una condición. La diferencia es que en el mientras la condición está al inicio del bucle, y en el repetir hasta la condición se pone al final. Después vamos a ver en Python que en realidad mientras y hasta que, repetir hasta que, son la misma instrucción, solamente que van a depender de una instrucción extra, ¿sí? Esa es la única diferencia. En esta parte nosotros vimos solamente una parte acotada, digamos, de las estructuras iterativas. Hay mucho más para ampliar. De hecho, si ustedes si leen los apuntes, van a ver que está muchísimo más detallado que lo que vimos en clase y que lo que se, se desarrolla en este tutorial. ¿Sí? Sin embargo, me interesa que aprendan, que entiendan bien el concepto de estructura de repetición, para después poder entender el resto. ¿Sí? Pero obviamente pueden profundizar con el apunte. Después, ¿sí? Sería lo ideal. Bueno, vamos a ver el tercer caso, que ya no va a depender de una condición, sino que va a depender de un rango numérico, un rango de datos. Vamos a analizar un poquito este algoritmo que tenemos en el diagrama de flujo. Acá en realidad lo que se hace, que nosotros en Python por el momento lo estamos obviando, esto es definir variables como enteros. Recordemos que Python tiene un tipado dinámico, la mayoría de las veces no es necesario definir el tipo de variable, o sea, el tipo de datos que va a contener cada variable. Pero bueno, es una forma de práctica en pseudocódigo. Y acá tenemos una variable que se llama suma, que le asignamos el valor 0. ¿Sí? Bueno, esa suma va a servir como contador. Veamos acá adentro. ¿Y ese contador cuántas veces se va a repetir? Se va a repetir, como dice acá, 100 veces. ¿Sí?
tenemos un rango de datos que va desde 1 hasta 100. ¿eh? ¿Y qué es esta última partecita que nos queda acá? Que sí, y es un índice. ¿eh? El ciclo para utiliza un índice, lo podemos ver acá en pseudocódigo también, que el índice es una especie de contador que va a ir incrementando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, ¿sí? Dependiendo si especificamos el salto o no. Básicamente de 1 a 100 es el rango de datos. ¿sí? En Python lo vamos a llamar range. Es un rango. Entonces ya no depende de una condición lógica como el mientras o como el repetir hasta, sino que esto se va a repetir un número de veces que lo va a especificar el ciclo mismo a través de un rango. ¿sí? En este caso particular del ejemplo, el rango va a ir de 1 a 100. Es decir, la primera vuelta i va a valer 1, la segunda vuelta i va a valer 2, la tercera 3, 4, 5, 6, ¿sí? Así hasta llegar a 100. Cuando llega a 100, simplemente sale del ciclo. Y va a ir a esta parte acá, que es un mostrar por pantalla, un escribir, sería en pseudocódigo, que va a mostrar básicamente lo que hay en la variable suma. ¿sí? Recordemos que suma acá, en el ejemplo, es un contador. Bien, en pseudocódigo se utilizan las palabras claves para, va inicializado el índice que es de i, que va desde 0 hasta n. ¿sí? Generalmente la mayoría de los lenguajes de programación son en base 0. En Python para utilizar todos los elementos podemos utilizar a partir del 1, ¿sí? Por ejemplo de 1 a 100. Pero bueno, esos son conceptos que por ahí van a ir comprendiendo mejor con la práctica. ¿sí? Básicamente la mayoría de los lenguajes de programación, todo lo que es estructuras iterativas o repetitivas, son en base 0. ¿sí? Igual que los arreglos, listas y demás. Arrancan a partir del elemento número 0. Es decir, si hay 100 elementos, van a ir de 0 hasta 99. Entonces, acá se marca el inicio del ciclo y n vendría a representar el final del ciclo. Y tenemos las palabras claves para y, que va desde 0 hasta n, hacer. ¿Qué va a hacer? Y bueno, todo lo que vaya dentro de este ciclo repetitivo acá abajo. En el caso del pseudocódigo, inicia con para y termina con un fin para. Ahora ya en Python vamos a ver que no utiliza palabras clave, sino que utiliza los dos puntos y el identado como utilizábamos en condicional. Vamos a ver ahora este ejemplo en Python, estos ejemplos en Python. Bien. Bueno, acá tenemos los mismos ejemplos de antes. El 2 vamos a obviarlo porque es solamente una representación de cómo se grafica, digamos, el repetir hasta qué. Vamos a utilizar el primero como ejemplo para expresar en Python, tanto para el mientras como el repetir hasta qué. En realidad, como vemos acá, las dos estructuras en Python son while. While, mientras. Pero vamos a imponer una condición diferente para que la condición aparezca o al principio del ciclo o al final. Vamos primero con el mientras. Recordemos que entonces la palabra clave en Python es while. Entonces ahí imponemos la condición. Bueno, ahí me faltó un pedacito de código, pero no quería hacerlo tan largo para que se pueda visibilizar bien. Tenemos aquí la palabra clave y acá a continuación la condición. Noten que en lugar del hacer que aparecía en pseudocódigo, utilizamos los dos puntos. Y acá nuevamente aparece el identado.
Es decir, todo lo que esté identado va a pertenecer al ciclo mientras. Todo lo que esté contra el margen original o el margen inicial va a salir del ciclo. Eso hay que tener en cuenta al igual que los condicionales. Entonces acá le preguntamos, while x mayor o igual a 100, hacer, serían los dos puntos, x es igual a int input ingrese x. ¿Sí? Acá lo que le estamos pidiendo en realidad es a través de un input al usuario que ingrese el valor de x. Y por supuesto, como estamos trabajando con datos numéricos, lo convertimos a ese dato, que es una cadena de texto, lo convertimos con el int en entero. Entonces, acá como parte del proceso, x va a ser igual a x más 1. Es bastante similar si se ponen a pensar la estructura, solamente que hay que tener cuidado con el identado y con los dos puntos. Si vieron el tutorial anterior, se habrán fijado de que un par de veces me olvidé de los dos puntos. ¿Sí? Automáticamente, como estaba trabajando en Visual Studio, ya me lo marcaba, me lo subrayaba en rojo, así como que tenía un error. Así que bueno, pero si trabajamos en el IDLE de Python, ahí estamos más complicados, porque no siempre te va marcando el error en el compilador en tiempo real. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el mismo ejemplo, pero con el repetir hasta qué. Fíjense que también arranca con while, pero en este caso le voy a imponer un booleano que es true. True, si recuerdan, es verdadero. Entonces, acá en realidad lo que le estamos diciendo, mientras verdadero. Y acá nos falta la condición verdadera. ¿Sí? La condición que se cumple para que sea verdadera y para que este ciclo siga girando, ¿sí? Siga dando vueltas. Si vemos en esta parte, es igual que en el while anterior. Y acá vamos a imponer la condición finalmente. Esperen un segundito que voy a cambiar de color, así notan la diferencia. Acá le vamos a imponer a través de un condicional si x es menor o igual a 0. Y acá vamos a utilizar una palabra clave que es break. Break es romper en inglés. Y justamente sirve para romper el ciclo. ¿Sí? Pero mientras tanto, el while ya hizo una vuelta, como veíamos antes. ¿Sí? Nosotros acá en el contador, este contador, recordemos en el ejemplo, empezaba en 1. Ya en este momento, cuando llegamos al if, ya está valiendo 2. Porque 1 más 1 es 2. Esa es la diferencia. Y de eso se van a tener que tomar cuando necesiten razonar sobre qué estructura iterativa voy a usar, o me conviene usar, mejor dicho. Bien, y acá el print, el que está mostrando la X, en realidad está a la misma distancia, en el mismo margen, si trazamos una línea, que el while. Es decir, salió del ciclo. Entonces, acá, mientras X sea mayor o igual a 0, el ciclo se va a mantener activo. Cuando se ingresa un número negativo, es decir, menor a 0, el ciclo se va a romper, va a salir del ciclo. ¿Sí? Por eso tenemos la instrucción break. Van a ver cuando lean en el apunte que también tienen la instrucción continuous, la instrucción pass, la instrucción none. Son diferentes alternativas como para darle diferente estructura, digamos, a los condicionales. Básicamente el condicional es este, pero bueno, se puede encarar de diferentes maneras. De todas formas, en ejercicios futuros, sobre todo cuando veamos funciones, podemos utilizarlo un poquito o complejizarlo un poquito más, como para que vayan viendo las distintas opciones. Vamos al último, que es el ciclo para. Para en inglés se simboliza con la palabra for. Acá aparece nuevamente nuestro índice, que el índice recuerden que es el contador, que va a ir midiendo, digamos, el rango. Y tenemos las palabras claves in range, es decir, para ahí, en el rango. ¿Y cuál va a ser el rango? De 1 a 100. Lo mismo que teníamos acá arriba.
En esta parte tenemos i que va de 1 a 100. Se expresa de la misma manera. Ojo que esta no es la única forma de utilizar el para. ¿Sí? El para más comúnmente se utiliza con listas. ¿Sí? El tema es que todavía no vimos listas. Es un tema que debería entrar en el primer práctico, pero bueno, los tiempos no dieron. Pero bueno, ya en las próximas clases lo vamos a ver. Así que no se preocupen. Y siempre tenemos los dos puntos para iniciar el ciclo. ¿Sí? Sería el hacer del pseudocódigo. ¿Qué va a hacer? Y bueno, va a iniciar el contador suma. Acá tenemos. Suma es igual a suma más 1. Es decir, este contador, ¿cuánto va a terminar valiendo? 100. ¿Sí? Pues la primera vez va a valer 1, la segunda 2, 3, 4, 5, 6. Cuando se termina el ciclo, va a valer 100. Y este print, si nos fijamos, está a la misma altura del for. Es decir, ya salió del ciclo. No se va a ir mostrando cada valor de suma dentro del ciclo, sino que va a mostrar el valor total de suma, ¿sí? Porque está fuera del ciclo. Acá tenemos en el margen inicial o en el margen original. Bien. Bueno, esta es la parte teórica, digamos. Vamos a ir un poquito a la práctica como para analizar o como para mostrar fehacientemente de qué básicamente es lo que acabamos de ver en las expresiones tanto simbólicas como gráficas. ¿Sí? Diagrama de flujo y pseudocódigo. Bueno, eso que ven que se mueve la pantalla es porque trato de activar la pluma, pero no me está dejando. El ejercicio dice ingresar como dato n valores numéricos, determinar e informar el mayor. N es dato inicial que se ingresa por teclado. Es decir, vamos a ver. Si analizamos datos de entrada, el único dato de entrada que vamos a tener es n. ¿Sí? N va a ser un número, un valor numérico, que me va a servir de dato de entrada, pero también me va a servir para el proceso. Entonces, ahí ya tenemos una variable que es n. ¿Sí? Pero aparte, voy a necesitar, si veo acá, otra variable que no es de entrada, sino de proceso, que es el mayor. Mayor me debe guardar el valor mayor de los datos ingresados. Acá la idea es que podamos verlo en tres estructuras diferentes. ¿Sí? Con un mientras, con un repetir hasta que y con un para. ¿Sí? Acá si yo analizo voy a trabajar con n valores numéricos. Si pienso como programador, lo que más me convendría, digamos, es utilizar directamente un para. Un para que vaya desde 0 hasta n, o n más 1 en realidad. Pero bueno, acá la idea es mostrar un poquito cómo funciona cada ciclo. ¿Sí? Entonces, voy a ir al Visual Studio, así puedo mostrar cada una de las partes. ¿Sí? Bueno, acá ya estamos en Visual Studio Code. Vamos a arrancar por la utilización de el mientras. ¿Sí? Yo acá voy a dejar un comentario. No, se me desconfigura el teclado, me parece. Bueno, voy a utilizar aquí está. Voy a tener que utilizar comentario con comilla porque no me está respondiendo. Se ve que se me desconfiguró el teclado. Se me cambió de idioma. No me deja utilizar el hashtag. Utilizando entonces el bucle mientras. Entonces, lo primero que tenía que hacer es pedirle al usuario el valor de n. ¿Sí? En este caso voy a utilizar un mientras, es decir, yo no tengo que definir un rango de datos todavía, pero sí una condición. La condición, como no está especificado con qué
tipo de estructura iterativa voy a trabajar. La condición no la tengo que inventar yo. Entonces, ¿qué condición puedo llegar a inventar? De que si el usuario ingresa un número negativo, por ejemplo, el ciclo se corta. ¿Sí? Bien, entonces voy a arrancar con el while. Le voy a poner while n. Perdón, acá antes de empezar, a n le voy a poner 0 de valor, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de error. While n sea mayor o igual a 0. Dos puntos. ¿Eh? Bien, lo primero que tengo que hacer es crear un input. Vamos a trabajar con números enteros para hacerlo más sencillo. Totalmente es un ejercicio de prueba. Así que ingrese un valor numérico positivo o negativo para salir. Yo ahí ya le estoy avisando al usuario que para poder terminar el programa, lo que tengo que hacer es ingresar un número negativo, es decir, menor a 0. De esa manera yo impongo una condición y creo una interacción, con el usuario. ¿Sí? Porque el usuario tiene que saber qué hacer para que el programa le responda. ¿Mm? A menos que utilicemos los algoritmos de Google que nos leen las intenciones y que nos escuchan lo que queremos comprar y demás. Bueno, acá estamos lejos de eso. Así que todo hay que dejarlo aclarado. Bueno, acá yo ya tengo el valor de n y tengo que saber de esos valores de n cuál es el mayor. ¿Sí? Entonces, hay varios caminos para averiguar un valor mayor. Yo voy a utilizar una variable, la vamos a llamar, ¿sí? Para que sea representativa. Y le voy a asignar, esto es una forma de hacerlo, hay varias. Le voy a asignar un valor extremadamente bajo. ¿Sí? Que en realidad, si pienso un poquito el algoritmo, eh, si yo ingreso un valor menor a 0, ya estaría saliendo. Entonces, tranquilamente le puedo poner acá menos 10. Menos 10 ya sería digamos, estaría dentro de los menores. ¿Ven? Pero bueno, vamos a utilizar la forma clásica, que es asignarle un valor extremadamente chico a la variable para después poder compararlo. ¿Mm? Entonces, yo acá le voy a preguntar con un condicional if n es mayor a mayor, ¿qué voy a hacer? A mayor le voy a asignar n. ¿Sí? Y en este caso, yo no necesito aclarar un else o un elif. ¿Por qué? Porque solamente necesito averiguar el mayor. Si tuviésemos mayor o menor, bueno, ahí sería otra cosa. ¿Mm? Eh, bueno, ahí ya estaríamos con el ciclo. Ya tengo el valor, le pregunto, tengo la condición que el número sea mayor a 0. Y tengo también la condición del mayor, ¿sí? Para saber cuál es. Lo único que me estaría faltando es mostrar una vez. Fíjense ahí, ya salí del ciclo, me volví al margen inicial. ¿Sí? Acá lo que voy a hacer es mostrar el valor mayor es dos puntos, espacio, y acá después de la coma voy a mostrar mayor. ¿Sí? Si todo está bien, esto debería estar funcionando. Si no me abandona nuevamente Visual Studio Code, vamos a probar. Ejecutar sin depuración.
agrandar un poquito más la terminal. No, nuevamente me está apareciendo ese error. Pensé que lo había podido solucionar, pero no. No se puede establecer una conexión, ya que el no expresamente dicha conexión. Bueno, ahí hay algún error en configuración de el paquete de archivo Python aquí del kernel. A ver. Bueno, no vamos a perder tiempo. Hago una pausa y abro en el IDLE de. Bueno, acá estamos nuevamente. Ya abrí el ejercicio en el IDLE de Python. Le agrandé un poco la letra para que puedan ver un poco mejor. Vamos a probarlo, es lo que habíamos hecho hasta el momento. A n le asignamos el valor 0. A mayor le asignamos, perdón, aquí está. A mayor le asignamos un valor extremadamente bajo, para que sea comparativo con cualquier valor. Y acá iniciamos el ciclo while que va, eh, que se va a repetir mientras n sea mayor o igual a 0, ¿sí? Solamente con números positivos. Vuelvo a repetir, es una condición que impuse yo. Se les podría ocurrir una condición diferente o, en el caso de que el algoritmo, el planteo del algoritmo les dé la condición, deberían respetar esa. ¿Sí? Bueno, acá se hace el ingreso de datos, se analiza la condición, ¿sí? A través de un if, si n es mayor a mayor, entonces mayor va a pasar a valer lo que vale n. ¿Sí? Supongamos que se ingresó en la primera vez un 10. 10 es mayor a menos 9.999. Sí. Entonces mayor, que valía menos 999.999, va a pasar a valer 10. Una vez que termine el ciclo, que para que termine el ciclo se debe ingresar un número negativo, se va a mostrar por pantalla el valor mayor. Vamos a probarlo. Ingreso un valor numérico positivo, me dice, o negativo para salir. Vamos a ingresar 5, 6, 8, 13, 65, 24, 9. Ahí, si nos fijamos, de los valores que estuve ingresando, 65 debería aparecer como el mayor, ¿sí? Si el algoritmo funciona. Ahora voy a ingresar un menos 5, por ejemplo, eh, para terminar el programa. Bien, me dice el valor mayor es 65. Bueno, acá estaría funcionando. Perfecto. Vamos a probarlo ahora con el repetir hasta que. Para eso voy a utilizar el mismo. Voy a seguir en el mismo compilador, ¿sí? Para que me quede todo junto. Voy a comentar esto. Control K, Control C. No. En Python no funciona igual. Bueno, no importa, lo vamos a comentar acá con 3 comillas. Y terminamos con 3 comillas. Perfecto. Bueno. Entonces, la primera parte sería todo igual. ¿Sí? N igual a 0. Mayor igual a menos 999.999. Entonces acá le vamos a poner while true. Voy a poner una condición que va a depender de un condicional también. ¿Sí? Esta parte sería todo igual. La única diferencia es que la va a recorrer sí o sí una vez. Int ingrese un valor numérico positivo o negativo para salir. Eso es todo. Fíjense que la estructura se repite exactamente igual. Acá voy a preguntar si n es mayor a mayor. 2 puntos. Mayor va a pasar a valer n.
Y acá, nosotros la condición no la pusimos al inicio. Voy a volver acá. Voy a poner if n es menor a 0, la instrucción va a ser break. Ahí, entonces, sí voy a salir. Entonces acá va a ir el print, el valor mayor es, dos puntos, comillas, y muestro el mayor. Fíjense que la estructura es bastante parecida a la anterior, la única diferencia va a ser esto, la condición la impongo dentro del ciclo, ¿sí? Y al final. Acá le voy a preguntar, n es menor a 0, entonces rompe el ciclo, salí del ciclo, ¿sí? Se va a venir acá. En cambio acá, en el while, ya la condición la tenía al principio. Perdón, acá me equivoqué de condición, sería mayor o igual a 0. No, no, estaba bien. ¿Sí? N es menor a 0, porque estoy preguntando al revés. Sería, claro, porque esto es repetir hasta que n sea menor a 0. Estaba bien, no dije nada. Vamos a guardar y a probar a ver si funciona. Hay algo que está mal. Hay un paréntesis de más. Vamos nuevamente. Bien, en línea 17, while true, error is not defined. A ver, un segundito. Bueno, ahí encontré, había cometido dos errores. Había puesto true con minúscula, ¿sí? Fíjense que si yo lo cambio a minúscula, me aparece en gris. Si lo pongo en mayúscula, me aparece en naranja, igual que las palabras claves, ¿sí? Y acá me había olvidado de poner el input. Pequeño gran detalle, ¿sí? No me iba a funcionar. Bueno, ahora sí, vamos a probarlo. Vamos a ingresar números 8, 9, 63, 2 y menos 6. El mayor a simple vista debería ser 63. Está funcionando todo correctamente. eh, el valor mayor es 63. ¿Sí? Acá, si razonamos un momento, la diferencia sería que si yo de entrada pongo un número negativo en el repetir hasta que, ese número me lo va a contabilizar. ¿Sí? Ya necesitaría de un condicional para que no me lo contabilice. Pero bueno, como es un ejercicio de prueba, eso lo dejamos de lado. ¿Sí? Por ejemplo, si acá yo en n ingreso menos 5, me va a decir menos 5 es mayor a menos 999.999. Y sí, entonces el mayor va a ser menos 5 y no me lo debería contabilizar. ¿Por qué? Porque los valores menores a 0 me tienen que romper el ciclo. Así que bueno, hay que tener en cuenta esas cuestiones cuando utilizamos estructura. Vamos por último a probar esto mismo con el for. Voy a comentar ahora esta última parte. Y bueno, acá n también lo voy a necesitar. Mayor también lo voy a necesitar. Misma estructura. 999.999. Y en lugar de while vamos a poner for. Y in range, porque vamos a utilizar un rango de datos desde 1 hasta n. Pero ¿qué pasa? N en este momento vale 0. Entonces, yo antes de empezar el ciclo, voy a tener que preguntarle al usuario cuánto vale n. Es decir, cuánto, qué amplitud va a tener mi rango de datos. Entonces, yo acá voy a utilizar n es igual a int input ingrese la cantidad, ingrese el número, no, la cantidad, mejor, sí, la cantidad de números
que desea ingresar. Ya vamos a ver acá que en realidad no vamos a estar utilizando una condición lógica, sino que, qué poco lo que lo quiero al IDE de Python. Hay un montón de cosas que no me permite hacer. Bueno, espero que estén viendo bien ahí abajo. Acá ya sabemos cuánto vale n, entonces, ¿sí? Va a ir de 1 hasta n. Supongamos que el usuario ingresa 10, entonces va a ir de 1 hasta 10, ¿sí? Bien. Entonces ahora, ¿con qué voy a seguir? Perdón, me olvidé los dos puntos, por eso lo sigo en top. Con lo mismo de antes. N es igual a int input ingrese un valor. ¿Necesito pedirle un negativo acá? No, porque no voy a depender de una condición lógica. ¿Eh? Ahí está la diferencia. Mi ciclo va a ir de 1 hasta el número que le haya ingresado en este n de acá arriba el usuario. Por eso les decía que al principio, les decía cuando leímos el ejercicio, que cuando se van poniendo cancheros con la interpretación de algoritmos, automáticamente se van a dar cuenta que lo que más conviene en este caso es utilizar un ciclo for. Imponemos un rango de datos. Entonces no reniegan con condiciones ni nada. Pero bueno, la idea acá era mostrar que funciona en los tres casos. Vamos a cambiar un poquito la lógica nomás. Entonces acá le preguntamos, if n es mayor, es mayor a mayor, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Mayor va a pasar a valer n. Bien, acá yo ya terminé mi ciclo, puedo volver a el margen inicial y mostrar directamente el mayor. El valor mayor es 2 puntos, espacio, coma, y voy a mostrar mayor. Como podrán apreciar, hay muchas cosas que se repiten con las estructuras anteriores. Lo único que va a cambiar va a ser lo propiamente específico de cada tipo de ciclo. ¿Sí? Vamos a probarlo ahora. A ver si crece la cantidad de números que desea ingresar. Bueno, que me olvidé del tema de formato, por eso aparece el cursor pegado. Vamos a ponerle que quiero ingresar 15 números. No, menos, 10, total es prueba. Ahora me pide ingreso un valor. Vamos a ingresar 6, 3, 5, 84, 6, de vuelta, 8, 36, 25, 12. Bien, y ahí me dice que el valor mayor es 84 y acá me pidió o me repitió, digamos, la instrucción del bucle, la cantidad de veces que yo le dije, ¿sí? Que son 10 veces. Es decir, va de 1 hasta 10. ¿Sí? Bueno, espero se haya entendido. Cualquier cosita, algo que me olvidé de decirle, hay un foro de consultas en el campus, pueden ir consultando, ¿sí? Cualquier duda que surja. Las notificaciones me llegan al correo, así que las voy a ver. ¿Sí? Y si no, tenemos el mensajero privado del campus también, como para que vayan sacándose las dudas antes del lunes del parcial. ¿Sí? Bueno, sin más, les dejo saludos y nos estamos viendo pronto.